Muy buenas a todos, seguimos con los piquis y en esta ocasión nos vamos a centrar en los equipos que son más adecuados para pescar con este señuelo. Como ya podéis imaginar, con el gran abanico que tenemos en el mercado de piquis, de diferentes tamaños, diferentes pesos, sería imposible el abarcar todos ellos con un solo equipo. Y por lo tanto, si realmente queremos utilizar la gran mayoría de las opciones que tenemos de diferentes piquis, pues sí o sí necesitaremos diferentes equipos. Además, como ya hemos visto, los piquis los podemos pescar con diferentes fórmulas, diferentes técnicas, diferentes recogidas y por lo tanto también en base a esto también deberemos de utilizar unos equipos u otros. Así que teniendo esto en cuenta, yo os voy a mostrar los equipos con los que yo normalmente o mayoritariamente pesco con este señuelo y en base también a diferentes tamaños de piqui, diferentes presentaciones o maneras de pescarlo. En primer lugar, yo tendría un equipo Extra Heavy, una caña muy potente que nos permita lanzar sin ningún tipo de problemas señuelos que oscilen entre las 2-3 onzas de peso aproximadamente. Incluso si tenemos ya la certeza que vamos a utilizar señuelos sobredimensionados, ya mucho más pesados, pues a lo mejor tendríamos que irnos a un equipo aún más potente que nos pueda permitir el lanzar señuelos hasta las 6 onzas aproximadamente. Esta caña es importante que tenga una longitud considerable, un rango a lo mejor en torno a los 2,40 puede ser una longitud muy polivalente para este tipo de caña. Por un lado nos va a facilitar mucho a la hora de lanzar y luego también una caña tan potente, al tener una longitud pues más o menos considerable, nos va a ayudar mucho a que la caña esté más equilibrada y aunque sea potente pues no sea un palo, por decirlo de alguna manera. A esta caña yo le acoplaría un carrete bastante robusto, de cierto peso, para que quede más o menos el conjunto lo más equilibrado posible y el ratio a poder ser bastante lento. Un ratio entre 6,3 y 5,0, ahí en esa línea sería la que yo jugaría y luego ya pues bueno, depende un poco de los gustos personales de cada uno. Y posiblemente le pondría un trenzado potente, contundente, a lo mejor entre el 0,20 y 0,25, entre las 30 libras y las 50 libras, algo así. Un equipo a lo mejor que vamos a pescar pues principalmente para pescar peces ya a cierta profundidad, con el piqui arrastrando por el fondo y sobre todo ya pensando en piquis de cierto tamaño. El segundo equipo que yo tendría sería una caña de una potencia un poco menor, estaríamos hablando de una potencia posiblemente heavy, también a lo mejor un poquito más corta para tener mayor precisión en el lance, un 7,2, 7,4 podría ser perfectamente una opción muy válida. Y luego también, al igual que en el caso anterior, que no sé si lo había dicho, sería un equipo de casting, una caña de casting y acción fast. Es una acción desde mi punto de vista para pescar en la mayoría de las ocasiones, sobre todo con piquis ya de cierto tamaño, la más adecuada para este tipo de señuelo. El carrete me iría ya posiblemente a un ratio mayor que nos permita hacer unas recogidas más rápidas a la hora a lo mejor de cubrir las capas más superficiales para poder abarcar más agua en menos tiempo, y la línea posiblemente oscilaría entre fluorocarbono o trenzado, dependiendo mucho de la zona en la que vayamos a pescar. Si vamos a pescar en zonas de mucha cobertura o en zonas más o menos abiertas, pero aquí ya a lo mejor, dependiendo de ese tipo de cosas, iría a lo mejor a pescar con una línea fija de fluorocarbono o a lo mejor mantendría el trenzado igual que en el equipo más potente anterior, pero a lo mejor bajaríamos un poquito el diámetro. En el caso del fluorocarbono, pues posiblemente me iría a un 17 libras, 15 libras, que considero que pueden ser las líneas más polivalentes. Evidentemente este segundo equipo estaría pensado pues para pescar con piquis de un tamaño menor, para pescar con sistema Texas, para pescar a lo mejor en zonas no tan profundas, en zonas de cobertura que nos exija pescar con sistemas tipo Texas. En definitiva, pues bueno, nos permite abarcar a lo mejor un campo que el otro equipo pues no lo cubre de una manera tan específica. Y ya por último, el tercer equipo que yo tendría sería ya un equipo pensado para presentaciones más sutiles, presentaciones finés o con piquis ya de un tamaño muy reducido. En esta ocasión ya nos iríamos a un equipo de spinning que nos va a facilitar mucho para poder hacer grandes lanzamientos con cosas más pequeñitas, de poco peso. En ese sentido también es importante que sea una longitud bastante larga, como los casos anteriores, a lo mejor una longitud entre 2,40 y 2,30 puede ser pues el rango más polivalente.
Y luego también en ese sentido, para conseguir lances lo más largos posible, que en muchas ocasiones para pescar con este señuelo marca mucho las diferencias, sería muy importante también que el carrete fuera con una bobina sobredimensionada. Siguiendo con el carrete, en este equipo sí que le daría bastante importancia a la calidad del freno del carrete, porque en esta ocasión estamos ya jugando con unos equipos muy livianos, líneas muy finas, y una calidad en el carrete nos va a dar pues muchas facilidades a la hora de luchar los peces y a la hora de al final obtener mejores resultados. Respecto a las líneas, aquí ya vamos a hilar mucho más fino. Estaríamos hablando de diámetros a lo mejor desde el 0,10 al 0,14, podríamos oscilar un poco dependiendo a lo mejor el cómo estén los peces, el si nos exigen lanzar grandes distancias, si tenemos una zona más o menos con coberturas, pues bueno, en base a eso a lo mejor podríamos cambiar ese tipo de diámetros. Y luego en la mayoría de los casos, como ya podéis imaginar, estaríamos pescando con trenzado con esos diámetros tan finitos para sobre todo conseguir unos lances mayores que con fluorocarbono, y luego en muchas ocasiones pues añadiríamos un último tramo de fluorocarbono. Este fluorocarbono pues podríamos también variar los diámetros dependiendo de las condiciones y de dónde estemos pescando. Estaríamos oscilando desde las 12 libras aproximadamente hasta las 8 más o menos. Podríamos bajar o podríamos subir un poco, pero bueno, más o menos el rango más polivalente sería ese. Con estos tres equipos considero que podemos cubrir perfectamente bien la gran mayoría del abanico de piquis que hay en el mercado. Podemos pescar también de diferentes fórmulas, diferentes técnicas, diferentes montajes y de una manera bastante específica. Evidentemente aún podríamos meter más equipos entre medio, incluso más equipos en los extremos, pero bueno, ya sería un poco rizar el rizo. Si nos lo podemos permitir y vamos a pescar muchísimo con este señuelo, pues perfecto, pero en muchas ocasiones no es necesario ir a tantísimos equipos. Por supuesto también en el caso contrario, como decíamos anteriormente, con un solo equipo, buscando la polivalencia y centrándonos a lo mejor en el tipo de pesca que más vamos a utilizar o en el tipo de pique que vamos a pescar mayoritariamente, podemos hacerlo perfectamente. Así que nada, espero que este vídeo, al igual que el resto, os haya ayudado o os haya solucionado alguna duda, y nos vemos en el próximo.